En la República Romana del siglo I a.C., los juegos de gladiadores eran una de las formas de entretenimiento más populares. Eran un reflejo de la sociedad romana, combinando política, religión y cultura en grandes espectáculos. Para conseguir gladiadores para las competiciones, se establecieron en toda Roma varias escuelas de entrenamiento, o ludus, como se las llamaba. Los gladiadores, a menudo esclavos, prisioneros de guerra o criminales convictos, se entrenaban duro en estas escuelas bajo el mando de un lanista. En la ciudad de Capua, una escuela destacó por su fama en la formación de campeones gladiadores. La escuela tenía en su estantería a 3 formidables campeones de gladiadores. Sus nombres eran Espartaco, un tracio que había servido como auxiliar en las legiones romanas antes de convertirse en esclavo, y 2 galos nombrados, Crixus y Enomao. El dueño del ludus era el lanista Lentulus Batiatus, conocido por su rigidez, frialdad y maltrato a los esclavos. Batiatus tenía el deseo de tener más influencia en el Estado romano, y sabía que para alcanzar tal estatus debía aumentar su relevancia en la República. Para ello, los lanistas intensificaron el entrenamiento de los esclavos para formar nuevos campeones, con el fin de promocionarse. Esto generó un gran descontento por parte de los esclavos, ya que muchos reclutas de gladiadores morían por fatiga excesiva. Los gladiadores, entrenados para matar, ya no podían soportar la opresión y la constante humillación de sus dominus. Entonces Espartaco, Crixus y Enomao planearon una fuga. Todo empezó una mañana nublada, con el cielo lleno de ceniza y un ligero viento soplando entre los árboles. El clima parecía presagiar el caos que se avecinaba. Dentro del ludus, el ambiente era tenso. Espartaco, que ya se había ganado la confianza y el respeto de los demás esclavos, lideraba un plan audaz que había sido cuidadosamente articulado en secreto. Los tracios sabían que debían actuar rápida y estratégicamente. Se armaron con utensilios de cocina y armas improvisadas para iniciar el motín. Durante el cambio de guardia, que fue un momento vulnerable en el sistema de seguridad, los esclavos gladiadores atacaron sin miedo. La batalla fue intensa y sangrienta. Unos 30 guardias intentaron contener el motín, pero los gladiadores, impulsados por el deseo de libertad y la ira acumulada, lucharon ferozmente y mataron a todos. Los gladiadores liberaron a otros esclavos del ludus y juntos saquearon la región alrededor de Capua, llevándose consigo armas capturadas y suministros robados. El grupo inicial, liderado por Espartaco, creció rápidamente a medida que más esclavos se unieron a la causa. Más tarde se trasladaron a una posición más defendible en el monte Vesubio. La revuelta rápidamente llamó la atención de las autoridades romanas. Inicialmente, vieron el levantamiento más como una ola masiva de crímenes que como una rebelión armada. Sin embargo, Roma envió una fuerza militar bajo autoridad pretoriana para reprimir la rebelión. Un pretor romano llamado Cayo Claudio Glaber reunió una fuerza de 3.000 hombres, que no eran legiones regulares, sino más bien una milicia reunida apresuradamente y al azar. En la oscuridad de una noche sin luna, bajo la imponente sombra del monte Vesubio, un silencio cargado llenó el aire. El viento frío soplaba por las laderas, trayendo el olor húmedo de la vegetación salvaje y el ruido lejano de los soldados romanos que vigilaban abajo. En la cima de la colina, un grupo de hombres y mujeres, antiguos esclavos y gladiadores, esperaban, impulsados no por la disciplina militar, sino por el deseo desesperado de libertad. En el centro de este grupo, Espartaco observaba el horizonte con ojos decididos, ideando una estrategia que cambiaría el curso de esa noche.
Glaber creía que había obtenido la victoria sin derramar sangre. Él y sus tropas habían bloqueado el único camino que conducía a la cima del Vesubio, creyendo que los rebeldes, sin suministros y atrapados, sucumbirían en unos días. La confianza romana era visible en los movimientos relajados de los soldados y en las conversaciones despreocupadas alrededor de las hogueras. Sin embargo, mientras los romanos celebraban por adelantado, Espartaco, acompañado de sus líderes, urdió un plan audaz. Lo que parecía ser el punto débil de los rebeldes, el terreno escarpado e inhóspito del Vesubio, se convertiría en su mayor ventaja. Utilizando enredaderas silvestres encontradas en el montículo, Espartaco y sus hombres crearon cuerdas improvisadas. La idea era sencilla pero atrevida: descender en rápel por las vertiginosas laderas del Vesubio, un lugar que los romanos nunca habrían considerado accesible, sorprendiendo al enemigo por detrás. La operación requirió un silencio absoluto y un coraje extremo. A primeras horas de la mañana, bajo el manto protector de la oscuridad, los rebeldes comenzaron a descender. El frío intensificó el desafío, helando las manos que sostenían las cuerdas improvisadas. Cada paso estaba calculado, cada movimiento podía ser el último, pero el grupo estaba unido por un propósito mayor. Armados con armas improvisadas, lanzas, hachas y espadas tomadas de batallas anteriores, avanzaron en silencio hasta acercarse a las líneas romanas. Una vez que llegaron a la base, Espartaco dirigió a sus hombres con la precisión de un general veterano. El caos comenzó repentina y devastadoramente. El sonido del primer grito resonó, seguido por el choque metálico de las armas. Los soldados romanos, tomados por sorpresa, apenas tuvieron tiempo de formar una línea de defensa. Acostumbrados a la disciplina del combate en campo abierto, estaban desorientados por la ferocidad de los rebeldes que atacaban como un enjambre, impulsados por la ira y la desesperación. Espartaco encabezó la línea del frente, destacándose en el tumulto. Su habilidad como gladiador era evidente y su presencia inspiraba a sus compañeros. Los romanos intentaron reorganizarse, pero el terreno accidentado y el ataque implacable lo hicieron imposible. En cuestión de horas, la victoria perteneció a los rebeldes. Cuando la luz del amanecer iluminó el campo de batalla, lo que quedó fue un espectáculo de la derrota romana. Las tropas de Glaber fueron aniquiladas y los supervivientes huyeron en desorden. Espartaco y sus hombres no solo escaparon del asedio, sino que también capturaron armas, armaduras y suministros, fortaleciéndose para los desafíos venideros. Aunque Glaber había sido derrotado por Espartaco, el Senado romano todavía no lo veía como una amenaza para la República. La preocupación de los romanos era la guerra Mitrídates y la revuelta de Sertorio en Hispania, que se libraban al mismo tiempo. Luego se envió una segunda expedición bajo el mando del pretor Publius Varinius contra Espartaco. Ante el acercamiento de los romanos, Espartaco prefirió retirarse, dirigiéndose hacia el sur de Italia. Varinius lo persiguió y liquidó a un grupo de galos que se había separado del ejército servil. Pero, cuando entran en Lucania, Espartaco interrumpe su fuga y decide enfrentarse a Varinius. En una tarde nublada en las colinas de la región de Lucania, las nubes grises parecían presagiar una violencia inminente. La tensión en el aire era palpable, y el sonido lejano de los cascos de los caballos y el crujido de las armaduras anunciaron la llegada de las tropas romanas. Del otro lado, el ejército rebelde, formado por antiguos esclavos, gladiadores y campesinos, se preparaba para otra lucha por la supervivencia y la libertad. Varinius, un pretor experimentado, no subestimó a Espartaco, pero confió en la fuerza de su división militar. Bajo su mando tenía dos generales subordinados, Cosinius y Furius,
cada uno de los cuales dirigía un destacamento de tropas romanas. La estrategia de Varinio era simple y típica del enfoque romano: divide y vencerás. Cosinius fue enviado con una fuerza considerable para perseguir directamente a Espartaco, mientras que Furio se encargó de flanquear a los rebeldes, cortando sus rutas de escape. Varinius, a su vez, lideraría la fuerza principal, esperando el momento adecuado para aplastar a los rebeldes en un asedio total. Por otro lado, Espartaco estudió cuidadosamente los movimientos del enemigo. Aunque su ejército era numeroso, sabía que sus hombres carecían de la disciplina militar de los romanos. Aún así, Espartaco compensó esta desventaja con inteligencia táctica y un profundo conocimiento de la psicología del campo de batalla. Percibió la división de las fuerzas romanas como una oportunidad de oro. Sabía que Cosinius y Furius, separados de Varinius, eran vulnerables a ataques rápidos y precisos. Más que luchar contra los romanos, Espartaco utilizaría el terreno y la velocidad como sus mejores armas. Espartaco comenzó atacando al destacamento de Cosinius, que había acampado cerca de un río. Durante la noche, bajo una luna parcialmente oculta por las nubes, Espartaco dirigió un ataque sorpresa. Los rebeldes se deslizaron entre las sombras, sus movimientos silenciosos y enmascarados por el sonido de la corriente del río. Cuando comenzó el ataque, fue como si el caos hubiera estallado por todos lados. Las tropas de Cosinius, tomadas por sorpresa, intentaron organizar una resistencia, pero fueron rápidamente abrumadas. El propio Cosinius no pudo escapar con vida, huyendo en la oscuridad. Espartaco capturó gran parte de los suministros y armas, fortaleciendo su ejército y desestabilizando las fuerzas romanas. Después de la derrota de Cosinius, Espartaco rápidamente redirigió sus fuerzas para enfrentarse a Furius. Este, alertado por la derrota de su compatriota, intentó reorganizar sus tropas en una formación defensiva en un estrecho valle. Sin embargo, Espartaco volvió a demostrar su genio táctico. Utilizando las colinas que rodeaban el valle, Espartaco dividió a sus hombres en pequeños grupos que atacaron desde arriba, arrojando piedras, lanzas y flechas improvisadas a los romanos. La posición defensiva de Furius se convirtió en una trampa y sus tropas quedaron desmoralizadas por constantes ataques desde múltiples direcciones. Al igual que Cosinius, Furius se vio obligado a retirarse, dejando atrás suministros cruciales. Con sus subordinados derrotados, Varinius estaba ahora solo, su fuerza principal fragmentada y desmoralizada. Espartaco, sintiendo la ventaja, montó una emboscada final. Utilizó el terreno accidentado de las colinas para atraer a Varinius y sus tropas hacia un estrecho desfiladero donde la disciplinada formación romana sería inútil. Cuando Varinius avanzó, creyendo que Espartaco estaba en retirada, fue sorprendido por un ataque devastador. Los rebeldes surgieron de las colinas, atacando en oleadas, mientras el propio Espartaco encabezaba la carga. La batalla fue feroz, pero la moral de los rebeldes, alimentada por sus recientes victorias, superó la disciplina romana. Varinius fue derrotado y escapó por poco con un pequeño contingente de soldados. Los romanos dejaron atrás armas, provisiones y, lo más importante, el reconocimiento de que Espartaco no era un simple rebelde, sino un brillante estratega y una fuerza que desafiaba el corazón mismo de Roma. Estamos llegando al final y si te gustó este video no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más batallas como esta. Este es el canal de Batallas Épicas y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.